nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. ¿Sabe usted que uno de los temas permanentes de este espacio, lógicamente en este año que es el centenario, es la Revolución Soviética? Hoy vamos a abordar un capítulo de esta revolución, de la Revolución Rusa, que sin embargo se prolongaría muchos años más tarde, hasta los años 40, principios. ¿De qué hablamos? Del conflicto entre Trotsky y Stalin, dos de los grandes nombres del comunismo internacional, del comunismo ruso en particular. Lo haremos con Fernando Paz. Vamos a ponernos en contexto con este vídeo y después empezamos. Dentro del gigantesco baño de sangre que fue la Revolución Soviética, hubo un capítulo que iba a prolongarse hasta los años 30 y que serviría como pretexto para ejecutar terribles purgas. La rivalidad entre José Stalin, secretario general del Partido Comunista desde 1922, y León Trotsky, jefe del Ejército Rojo desde la Revolución. A la muerte de Lenin en 1924, ambos emprenderán una lucha por el poder que terminará segando miles de cabezas. Lo que estaba en juego era una divergencia estratégica de primera importancia sobre el futuro del movimiento comunista. Todos eran internacionalistas conforme a la ortodoxia de Marx, pero Stalin era partidario de asentar el socialismo en Rusia para convertirla en faro del comunismo mundial, el llamado socialismo en un solo país, mientras que Trotsky defendía exportar la revolución a todo el mundo. Ahora bien, esa diferencia ideológica envolvía disputas mucho más intensas de orden personal y político, disputas que terminaron convirtiéndose en guerra abierta cuando Lenin murió y Stalin, maniobrero, se las arregló para quedarse con el poder absoluto. En una contundente secuencia de movimientos, Stalin fue apartando a Trotsky y a otros muchos hasta controlar completamente el partido. Había que luchar contra la existencia de facciones, decía el dictador. El propio Trotsky era expulsado del partido y aún más desterrado de la Unión Soviética en 1929. A partir de ese momento, la acusación de trotskismo será un argumento recurrente en la Unión Soviética para ejecutar a los disidentes del propio Partido Comunista. ¿Cuántas víctimas? Se calcula que entre 1930 y 1939 fueron arrestadas más de 4 millones de personas. Resultaron condenadas más de 2,5 millones y de ellas cerca de 800.000 fueron asesinadas. La persecución llegó a España. Durante nuestra guerra civil, el Partido Comunista Español, de estricta obediencia stalinista, asesinará a centenares de izquierdistas invocando su supuesto trotskismo. Trotsky, por su parte, fundaba una nueva internacional comunista, la cuarta, frente a Stalin. Finalmente, en 1940, un estalinista español, Ramón Mercader, asesinaba a Trotsky en México. Stalin aún gobernaría hasta 1953. Bueno, magnífico vídeo de Beatriz Rojo con la voz de María Matos. Vaya par de piezas, Fernando Paz. Bueno, sí, claro. Realmente los artífices de la revolución, hay que decirlo, más Trotsky que Stalin, en una posición más destacada, creador del Ejército Rojo, y los dos disputando, pues, a la muerte de Stalin, a partir de enero del 24, la herencia del poder soviético. Es una lucha de poder personal, cada uno de ellos a su vez con su propia camarilla, pero además hay razones ideológicas y de estrategia política práctica de fondo muy importantes. Sí, es una lucha por el poder. Es una lucha por el poder, pero además hay una lucha ideológica que yo resumiría en 4 puntos. Uno es la idea de la revolución permanente, como se ha dicho perfectamente, frente a la idea del socialismo en un solo país. El segundo es la cuestión, y para mí es la cuestión fundamental y vital, de la nueva política económica, de la NEP. El tercero es la representación política dentro del partido, cómo se estructura el partido. Y el cuarto punto es el carácter judío de Trotsky, que es un asunto muy importante en todo este juego que se traían entre unos y otros. Vamos por partes. La nueva política económica, efectivamente, inmediatamente después de la Revolución, 2 o 3 años después de la Revolución, ante el caos fenomenal que es la Unión Soviética, Lenin decide aplicar una política económica un poco desviacionista.
Sí, Lenin tiene que poner en juego todo su prestigio dentro del partido para lograr que el partido secunde su política. Cuando da el giro en marzo de 1921, después de que el comunismo de guerra, una política encaminada a implantar el comunismo por la vía rápida y también pues para, digamos, atender las necesidades de la guerra, desviando el grano desde el campo a las ciudades y al ejército, fracasa absolutamente, se dan, digamos, una inquietud generalizada en toda la sociedad y se produce la revuelta de Kronstadt. Lenin se da cuenta de que por ahí no se va a ninguna parte y que se pueden enfrentar a una oposición muy potente por parte de la sociedad rusa, y es cuando da el giro en el 10º Congreso del PQS en marzo del 21. Impone la nueva política económica, que es, por resumirlo muy mucho, introducir estímulos de economía privada en el marco de una sociedad, de una economía estatalizada. Recordemos que las empresas, por ejemplo, con más de 5 trabajadores habían sido estatalizadas. Es decir, que gente que hasta ese momento habían sido enemigos de clase y por tanto enemigos de la revolución, a partir de ahora hacen falta para que el país sobreviva. Los campesinos libres, por ejemplo, los kulaks, los pequeños propietarios. Y eso evidentemente es una conmoción en el mundo del comunismo que acaba de venir de una revolución sangrienta y que se siente absolutamente triunfador. Claro, quieren imponer el comunismo, como decía, por esa vía rápida, lo imponen aprovechando justamente la situación de guerra civil y dicen, bueno, podemos ahora imponer un programa radical, pero Lenin, digamos que lo que hace es, retomando su eslogan de 2 pasos adelante y 1 atrás, dar un paso atrás. ¿Para qué? Para conseguir estimular la economía, porque si no la Unión Soviética no podía salir adelante. Trotsky no es favorable a esa política. Claro, el gran error de Trotsky, y por eso la importancia de las personalidades en la historia frente a los, digamos, a los que lo interpretan en términos de clase y otros, es que Trotsky era un hombre muy soberbio, era un intelectual brillante, era un gran orador y era un ideólogo, no cabe la menor de las dudas. Pero la soberbia le lleva, como es lógico, a minusvalorar a sus adversarios. Y él, al hacer esto, cree que puede atraer el partido a sus posiciones en lugar de él ir a la posición del partido. Y entonces trata de, a la muerte de Lenin, trata de dejar a un lado la NEP e ir otra vez a un comunismo radicalizado. Se lo pone en bandeja a Stalin, que hace bandera de la NEP, y por tanto el seguimiento de Lenin, el partido reconoce en Stalin al seguidor de Lenin y aparta a Trotsky. Stalin, que es todo lo contrario, no es un intelectual, nunca lo ha sido, el propio Lenin decía que era un tipo burdo, es un revolucionario profesional, es un pistolero que ha maniobrado en posiciones, digamos, de tercer escalón del partido hasta ese momento, pero que empieza a sumarse voluntades a un lado y a otro, haciendo ver, uno, aquí no hay nadie más bruto que yo, para entendernos, y dos, aquí no hay nadie más fiel a Lenin que yo. Y así consigue convertirse en la alternativa a Trotsky. Eso es. Trotsky llega a darle miedo al partido por muchas razones y Stalin se postula. Stalin es una criatura del partido. Lo que pasa es que, digamos que después del 20 Congreso del PQS de febrero del 56 se intenta dar una imagen de la revolución algo así como si hubiera sido el rapto de Stalin, ¿no? Sí. Entonces, la revolución era buena, que es lo que se viene a decir, Lenin estaba en lo correcto, pero Stalin lo echó todo a perder con sus maneras burdas, como bien acabas de decir. Es propaganda de los años 50, efectivamente. Claro, efectivamente, es propaganda para salvar lo que se pueda de la revolución. Y en consecuencia, pues se da la imagen de que Stalin ha forzado el partido. No, Stalin es una criatura del partido, es lo que el partido quiere que sea. Quiere tener a su frente a una persona como Stalin, que en la pequeña política, digamos, se muestra como un auténtico maestro. Maneja al Comité Central a la perfección, al Politburó a la perfección y enfrenta a unos contra otros, a todos contra todos, hasta que se hace con, digamos, con las voluntades de los más importantes, de Kamenev, de Zinoviev y de Bujarin, que no olvidemos era el favorito del partido y el gran ideólogo, y era la derecha del partido y lógicamente estaba situado estratégicamente y por convicción frente a Trotsky. Y que Stalin luego se lo cepillara también, por supuesto. Evidentemente. La cuestión judía de la que hablabas antes, efectivamente hay muchos de la cúpula revolucionaria que son de origen judío. Trotsky es Lev Davidovich, ¿no? Lev Davidovich, perdón. Sí. Era tan importante era la cuestión hasta el punto de poder hablar de un, digamos, antisemitismo remanente en el partido. Yo esto diría dos cosas. Por un lado, la tradición rusa. En Rusia, en general, podemos decir, si nos fijamos en todas las elaboraciones culturales, sobre todo del siglo XIX y XX, hay dos grandes corrientes. Una eslavófila y otra, digamos, europeísta. Sí. Eso también se reproduce en el seno del partido del PQS, del partido bolchevique anteriormente, el Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, y, lógicamente, los que están por el internacionalismo, por esa orientarse hacia Europa, son de origen judío en su mayoría. Hay también una interpretación en ese sentido que me parece que es bastante primaria, bastante evidente en ese sentido.
Y luego, en los últimos años del gobierno de Stalin, eso tendrá su correlato en las decisiones que Stalin tomará. En los últimos años, a partir de 1949, emprende una campaña contra los judíos, lógicamente no de carácter racista abiertamente, sino socapa de perseguir a los cosmopolitas. Bueno, el término cosmopolita realmente lo que camuflaba era una persecución contra los judíos. Es curioso. Bueno, Stalin consigue hacerse con el poder a la muerte de Lenin. En principio hay un triunvirato, pero el hombre fuerte es él. Y poco a poco, no, en realidad muy rápidamente, porque es un periodo de 5 años nada más, le ciega la hierba bajo los pies a Trotsky hasta el punto de echarle del partido y del país. El año 27, Trotsky está liquidado políticamente. Sigue teniendo una parte importante la oposición. De hecho, hay manifestaciones obreras favorables a Trotsky en el nombre de la oposición. Quiero recordar que en ese mes de mayo del 27, y prácticamente ahí termina toda la posible operatividad política de Trotsky. Es apartado, el año 29 va al exilio, está en el exilio interno, el exilio dentro de la Unión Soviética, y se tiene que marchar. Se marcha a Noruega primero, si no recuerdo mal, Turquía, Noruega, termina finalmente, después de pasar por Estados Unidos, en México. Y en México, como sabemos, efectivamente lo liquida Stalin. Sí, Trotsky se queda completamente aislado en lo político, en gran parte por la maniobrabilidad de Stalin, que es un mago en este tipo de política, sin duda ninguna. Y por otra parte también, como he dicho, y creo que es un factor muy importante, por la propia soberbia de Trotsky. Trotsky se ve aislado porque desprecia esencialmente a Stalin. Y Stalin era una persona que no era brillante, sin duda ninguna, pero tenía una formación cultural en parte estimable. Y era un hombre que conocía bien, por ejemplo, la poesía. Había escrito poemas, incluso había ganado, parece ser, algún concurso en su juventud. O sea, que era una persona en ese sentido no tan burda como se le ha querido describir. Mientras escribía poemas, se dedicaba a asesinar por millares, por centenares de millares, porque precisamente la disidencia de Trotsky va a ser el argumento que emplee Stalin para entregarse a una purga extraordinaria. Stalin y todos los que estaban con él. Sí. El argumento de trotskismo será la acusación central que realizarán a todos los disidentes, prácticamente a partir de la expulsión de Trotsky, casi podemos decir en exclusiva, y como bien se ha dicho en el vídeo, sucederá en España. La falsedad de la acusación es palmaria, entre otras cosas, primero porque Trotsky no tenía esa capacidad, porque la Cuarta Internacional fue básicamente inoperativa, y luego además porque en el caso de los españoles se ve muy bien, en el caso originalmente del Bloc Obrero y Camperol, que deriva finalmente en el POUM, no es un partido trotskista, sí es un partido comunista antisoviético o no soviético y desde luego antiestalinista, pero eso no le convierte en trotskista más que a los ojos de los estalinistas, claro, para los cuales toda oposición no podía provenir más que de la inspiración del demonio que era Trotsky. Efectivamente. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que para otro día reservamos una cuestión fundamental, que son las grandes purgas, que es en los años 30. Las cifras que ofrecíamos en el vídeo son estremecedoras. Hablamos solo de purgas directas, no de las consecuencias del Holodomor, el holocausto ucraniano, etcétera. No, solo de las cifras de represión directa que elevan a 4 millones el número de detenidos y más de 2 millones de condena, con una cifra de muertos directamente de cientos de miles, 800.000 probablemente, y muertos en los campos de concentración después aún superiores. Una cosa terrible, pero esto lo veremos, Fernando Paz, en otra edición de Tiempos Modernos. Se trataba fundamentalmente de plantear lo que pasó, por qué Trotsky y Stalin se enfrentaron, por qué Stalin ganó y cómo acabó la cosa. Fernando, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y a ustedes, muy buenas noches y hasta mañana.